Bienvenidos a una nueva emisión del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en Latinoamérica y en los países de habla hispana en el mundo entero. Deseando con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar siempre alerta cuando subimos una nueva emisión. Y esta se titula Sansón. Juez tentado, pero propósito cumplido. La vida de Sansón parece ser contradictoria. Era un hombre de gran fuerza física, pero mostraba una gran debilidad moral. La historia de Sansón comienza con el anuncio de su nacimiento. Un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa, estaba casado con una mujer que no podía tener hijos. Era estéril, según lo cuenta la Biblia en Jueces capítulo 13, versículo 2. Y el ángel del Señor, nótese ángel de Jehová, no un ángel simple, no un ángel común y corriente. Según la teología y los estudiosos, se puede concebir que este era Jesucristo en su forma preencarnada, quien en el Antiguo Testamento muchas veces daba sus propios mensajes. Este mismo le dijo a la mujer: concebirás y darás a luz un hijo. El ángel también le ordenó que siguiera las reglas del nazareato, que eran no bebidas fermentadas, no vino, no alimentos impuros. La mujer le contó esto a Manoa y oró al ángel que por favor les hiciera otra visita y les diera más información sobre esta nueva criatura que vendría al pueblo de Israel, específicamente a la familia de Manoa. Dios respondió la oración de Manoa. El ángel de Jehová nuevamente se le apareció y la mujer de Manoa fue a correr a contarle esto que estaba sucediendo. Y el ángel le repite a Manoa: ¿por qué preguntas por mi nombre? Porque Manoa le pregunta por su nombre. Según acontece en Jueces capítulo 13, versículo 18. Luego Manoa sacrificó un macho cabrío sobre una roca. Y aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, este ángel subió en la llama. Como podemos notar, un ángel como criatura o común y corriente no podía hacer esto, porque estas manifestaciones solo las podía ejecutar Dios mismo. El hecho de subir en llama de fuego o aparecerse en medio de una llama de fuego. Precisamente allí mismo, en el capítulo 13, versículo 20, Manoa se da cuenta que con quien había estado hablando era con Dios mismo, que no era un ángel sencillo. Por eso él exclama: ciertamente moriremos porque a Dios, con D mayúscula, hemos visto. El libro de los jueces avanza en la historia de Sansón en el momento en el que se encuentra buscando esposa. Para sorpresa nuestra, no la está buscando dentro de los mismos de su tribu, dentro de los mismos de su pueblo en Israel, sino que quiere casarse con una mujer de otra nación y que es enemiga de Israel, los filisteos. Los profetas y el mismo Dios habían advertido acerca de este tipo de relaciones. Su madre y su padre acompañaron a Sansón a Timná para hacer los preparativos de este compromiso. En el camino, un león atacó a Sansón
Y cuentan las escrituras que el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y despedazó al león. Según Jueces 14, versículo 6. Luego de eso, Sansón juntó el cadáver del león junto a un panal de miel, el cual comió, y esto precisamente constituyó una violación a la ley del nazareato. Según Números, capítulo 6, versículo 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona ni animal muerto. Sansón parecía saber que había hecho mal porque cuando dio miel a sus padres no les descubrió que la había tomado del cuerpo de un león. El banquete de bodas, acostumbrado que se describe en Jueces 14:10, era una fiesta, pero Sansón como nazareo debía abstenerse del vino. En Números capítulo 6, versículo 3, dice que no puede beber nada de sidra, ni vino, ni licor de uvas. En este sentido, la nueva esposa filistea de Sansón lo traicionó, ya que lo condujo durante la fiesta en una apuesta para resolver un acertijo. Y en ese sentido furioso, Sansón mató a 30 filisteos y entregó sus posesiones a los que habían resuelto el acertijo. En contraposición a esto, la esposa de Sansón fue entregada a otro hombre. Y en esto, Sansón buscaba cuestión contra los filisteos. Sansón voluntariamente se involucró en situaciones que lo llevaron al pecado, pero cada vez Dios lo usó para su gloria. Ni siquiera nuestro pecado puede impedir que se cumpla la voluntad suprema y soberana de Dios. Sansón, lleno de ira y venganza, juró vengarse de los filisteos por haberle robado a su esposa. Según Jueces capítulo 15, versículo 3. Quemó las cosechas de los filisteos y luego, después de que estos asesinaran a su mujer, los hirió con muslo y gran mortandad. Sansón se escondió en Judá durante un tiempo, pero los de Judá, preocupados porque Sansón empeoraba su situación con los filisteos, lo entregaron al enemigo. Cuando los filisteos se acercaron a su presa, el Espíritu de Dios vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Sansón tomó una quijada de asno y mató a 1000 filisteos. En Gaza, Sansón contrató a una prostituta. Ya sabemos de quién se trata. La filistea Dalila. Y escapó. Esa noche los habitantes de Gaza se enteraron de que Sansón estaba en su ciudad y lo acecharon para matarlo. Sansón escapó levantándose a medianoche. Cuando se levantó, tomó las puertas de la ciudad y se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte de Hebrón. El propósito de Dios de derrotar a los filisteos se estaba cumpliendo a través de Sansón. Pero Sansón seguía siendo responsable de su pecado y experimentó las consecuencias de su insensatez y desobediencia. Sansón conoció y se enamoró de una filistea llamada Dalila. Los jefes de los filisteos sobornaron a Dalila para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón y lo entregara en sus manos. Esto aparece en Jueces capítulo 16, versículo 5. Dalila le rogó a Sansón que le contara el secreto de su fuerza, después de decirle algunas mentiras. Sansón finalmente le reveló que su fuerza era por haberse consagrado al Señor, es decir, porque nunca se había cortado el pelo. Dalila informó a los gobernantes filisteos del secreto de Sansón, y luego esperó hasta que Sansón durmiera, y llamó a alguien para que viniera a restaurarle la cabeza. Lo despertó con un grito: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón se levantó a luchar, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él.
Los filisteos pensaban celebrar su gran victoria sobre Sansón, y los gobernantes se reunieron en el templo de su dios con minúscula Dagón para alabarlo por haber entregado a Sansón a su poder. Durante los festejos sacaron a Sansón de la prisión para burlarse de él y entretenerse. Apoyado entre los pilares del templo, entonces clamó Sansón a Dios y dijo: Señor, acuérdate de mí y fortaléceme solamente ahora, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Misericordiosamente, Dios accedió a la petición de Sansón, se inclinó con toda su fuerza sobre los pilares o sobre los muros de los ejes del templo pagano de los filisteos y cayó la casa sobre todos los principales y sobre todo el pueblo que estaba dentro. Sansón mató más cuando murió que en vida, porque contados fueron 3000 filisteos. ¿Qué concluimos de esta historia? Sansón, un hombre de fe. La Biblia lo menciona. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, a pesar de sus pecados y de sus errores, allí aparece como uno de los varones que conquistó con la fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. Pero también conocemos que a la vez era un hombre de carne y hueso, como nosotros. Y sus muchos errores, caídas, pecados y altibajos le sirvieron de advertencia a quienes juegan con fuego y esperan no quemarse. La vida de Sansón nos muestra la importancia de confiar en la fortaleza de Dios, no en nuestro propio poder, porque no tenemos. Y siempre seguir la voluntad de Dios, no nuestra propia obstinación, y de buscar la sabiduría del Señor, no nuestro propio entendimiento.